Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de las columnas abiertas. Y para eso vamos a ver 6 ejemplos en donde se verá cómo se intenta aprovechar el, el control de esa columna. Una columna abierta se da cuando no hay peones de ningún bando en ella y generalmente consigue el control aquel que, especialmente con las torres, logra colocarlas en aquella columna sin que el contrario logre oponer otra torre para neutralizar la acción de la torre en la columna. Pero si uno tiene el control de la columna y no hace nada para aprovecharlo, esa ventaja estratégica sería en vano. Generalmente la forma de aprovecharlo es mediante el ingreso de las torres a través de la sexta, séptima u octava fila, en donde invade el campo enemigo y creando nuevas debilidades. Puede haber posiciones en donde se cede el dominio de la columna voluntariamente y sin embargo las casillas de invasión, por ejemplo la tercera, segunda y primera fila propia, pueden estar controladas por otras piezas, por alfil o caballo u otras torres, con lo cual el dominio de la columna es una ventaja que en realidad no representa ninguna amenaza para uno mismo. Pero bueno, vamos a pasar a la primera posición. Acá vemos que el negro tiene el control de la columna C con las torres dobladas. Y acá bueno, recomiendo, la idea es ver 6 posiciones claves y ver cómo el bando que controla las columnas abiertas logra aprovecharla, aunque no siempre es fácil. Y bueno, la idea primeramente es, si quieren pueden detener el video y pensar entre 2 y 5 minutos cuál sería el plan o la forma de aprovechar la columna abierta. Acá bueno, claramente las negras tienen ventaja, ya que las torres están dobladas, tienen ventaja de desarrollo, ventaja de espacio, las casillas blancas están débiles. Si acá el blanco tuviera un alfil de casillas blancas con la maniobra alfil F1 y alfil E3 controlarían cualquier ingreso de las torres en su campo, pero este no es el caso. Y en esta partida entre Stalberg y Taimanov del torneo de candidaturas del año 53, le toca jugar al negro y bueno, rápidamente aprovechan el control de la columna y penetran en séptima con torre C2, ya amenazando el caballo de D2, con lo cual el blanco mucha opción no tiene. Y tras el cambio de caballos, juegan A3, buscando un respiro para su torre de A1. Y acá vemos como el negro tiene todo bajo control, las piezas blancas están asfixiadas, pero bueno, sin embargo hay que buscar la forma de aprovechar esa ventaja estratégica. Y acá el negro juega H5 con la idea de H4 y H3. Y acá el blanco intenta activarse con D5. El negro jugó torre de C8 a C4, impidiendo que el blanco se active lo más mínimo.
Y el blanco jugó torre de 1. Si acá peón por peón, podía seguir dama por A6. Y a peón por peón tiene el golpe torre por C1, ganando material. Entonces tras torre de 1 comen el peón y ya empiezan a ganar material. Y tras dama F6 amenaza el peón de B2 y ya apunta rey blanco en F2. Blanco se defiende, H4. Y fíjense como las blancas aprovechan todas las, no solo la columna C, sino aquellas casillas débiles del blanco, que son justamente las casillas blancas ante la falta del alfil que defiende esas casillas. El negro sigue atacando. Igual blanco logró cambiar damas, pero su posición sigue siendo muy pasiva. Y el negro sigue dominando la posición. Ya los peones centrales en quinta. Son una amenaza y ahora amenazan doblarse en séptima. Y en esta partida, bueno, se destacó la inactividad del alfil blanco. Y finalmente en esta posición abandona el blanco. Se acaba peón por peón. Torre B2 ganado, ¿no? Ganando material. Y ahora pasamos al siguiente ejemplo. Una partida entre Botvinnik y Alekhine del año 38. Botvinnik con blancas. Le toca jugar. Y bueno, nuevamente les recomiendo que paren el video y intenten pensar cuál puede ser el mejor plan para el blanco. Bueno, acá como vemos, las blancas tienen el dominio momentáneamente de la columna C y E. Una pequeña ventaja en el desarrollo, ya que el caballo de B8 no está desarrollado. Entonces acá el blanco tiene que tomar una decisión. El negro amenaza torre C7 o torre E7 para intentar cambiar algunas torres y aliviar su posición. Entonces acá el blanco juega dama C2. Buena jugada, ya que la columna C es más importante que la columna E, ya que en un futuro la columna E, especialmente la casilla de 7, puede ser defendida por el rey negro. Y con dama C2 todavía se controla que el caballo negro no salga por C6. El negro juega torre 7 y el blanco cambia y dama C7. Otra buena jugada. De esta forma el blanco se asegura la entrada de la séptima y una clara ventaja. El negro juega muy bien F6. Y rey F1. Otra buena jugada, ya que controla de 2.
Y por ejemplo, si se hubiera apresurado con torre B7 tras torre C8, amenazando el mate en C1, rey F1, B5, es el negro quien toma el control de la columna C. Entonces rey F1, torre F7. El blanco obviamente no le conviene cambiar torres. Tras el jaque intermedio, vuelve a C3. Y el jaque intermedio es importante ya que ahora el negro no controla la segunda fila. Acá en esta posición, bueno, el negro está en una especie de subzone. Si caballo de 7 vendría torre C7, a torre 8 también torre C7. Tal vez tendría que haber jugado rey F7 y rey G6, pero no encuentra jugadas útiles y algo tiene que hacer. Entonces juega G5, con lo cual parece una buena idea avanzar, lanzar los peones para ganar espacio en el flanco rey, pero sin embargo debilita ese flanco. Y acá el blanco empieza a maniobrar con el caballo. Caballo 1, H5 y H4. Otra buena jugada, ya que intenta ganar la casilla F4 para el caballo, donde amenaza H5 y D5. Caballo D7. Y ahora sí, torre C7. Torre F7 y caballo F3, obligando a que el negro tome una decisión respecto a su peón de G5. Y tras G4 vuelve a 1. F5, caballo D3, F4. Y ahora podría haber jugado caballo B4 ganando el peón de D5. Pero se decidió por F3 para fijar el peón en F4. Y tras el cambio, el negro juega 5 controlando el salto de caballo. A4, rey F8 y torre C6. Rey E7, rey F2, torre F5. Y el caballo negro está atado en D7. En la defensa del peón B6. La torre negra está atada a la defensa del peón en F4. Y mientras tanto el blanco sigue mejorando lentamente su posición. Y tras caballo B8, torre G6. El negro había tendido una pequeña trampa, ya que si torre por D6, rey C7 y tras torre G6 vendría caballo C6 atacando el peón de D4. Entonces tras torre G6, rey C7 de todas formas y ahora caballo E5, evitando que el caballo negro salte a C6, caballo A6. El blanco da el jaque en G7 y tras caballo de C6 amenaza el doble y finalmente logra ganar material, conservando la ventaja, el dominio absoluto de la posición.
Y ahora el resto, bueno, se logra bastante sencillo. Perdón. Torre C6. Si acá habrá jugado torre por D4, torre F5 y H5. Y el negro se vería obligado a volver con la torre y el blanco ganaría el peón de F4 y luego el de B4. Entonces, torre C6, torre B5 y ya con 3 peones de ventaja el negro recupera una, pero bueno, ya en esta posición abandonó. Y en esta partida, jugada entre Makagonov y Makienko, un torneo de la Unión Soviética del año 1964. Le toca el turno al blanco y nuevamente pueden pausar la posición, el video, perdón, y pensar cómo debería seguir el blanco. Acá, bueno, la única columna abierta es la B, la cual puede ser controlada por el blanco, y acá es importante remarcar que el negro difícilmente la ocupe en el corto plazo, ya que B8 está controlada por el alfil. Y acá es importante darse cuenta de que la jugada es torre HB1 y no torre AB1, ya que la torre en A1, tras alfil B6, apoya el avance del peón a A5 para expulsar el alfil negro. Tras echar al alfil de B6, finalmente el blanco invade el campo enemigo. Clavando el alfil de C7. Y ahora se dobla de torres. Y todas las piezas negras están inmovilizadas. Acá jugó E5, tratando de activarse. No puede tomar de alfil porque caen los peones de segunda fila. Acá jugó alfil C3. Rey E8, E4, fijando el peón de 5. Rey F8 para intentar mover el alfil de B6. Y con torre de 1 presiona el peón de D5. Y finalmente ganó material. Y bueno, el resto es sencillo, ¿no? El blanco sigue presionando y evita que el negro se active de cualquier forma. Y finalmente en esta posición abandona. Ya el blanco amenaza doblar las torres a séptima, limpiando todo el material que encuentra en la segunda fila del negro. El negro ni siquiera podría jugar torre de 8 por torre por alfil. Y lo más importante de esta partida, bueno, fue darse cuenta cuál es la torre correcta que tiene que ocupar primeramente la columna. Y después algo en común en ambas partidas fue el dominio de la posición, como las piezas permanecen activas en toda la partida y evitan cualquier tipo de contrajuego del rival. Aún a costa de ganar material inmediatamente, prefieren mantener la igualdad de las piezas y seguir ahogando al rival
inmovilizando sus piezas y recién ganar material cuando ya el rival no tenga ninguna clase de contrajuego. Así que bueno, en la segunda parte veremos los siguientes tres ejemplos sobre las columnas abiertas.